Señor, esta tarde delante de su presencia, Dios mío, para pedirle perdón por nuestros pecados, nuestras faltas, Señor, y pedirle su gracia sobre nuestras vidas, y que en esta tarde podamos, Señor, ser nutridos con tu palabra de verdad, con la palabra santa, con la gloriosa, Señor, Escritura que tenemos hoy en nuestras manos y que podemos abrir con libertad y poder, Señor, aprender de ella, Señor. Ilumínanos con tu Santo Espíritu y permítenos ver, Señor, las maravillas de tu ley. Gracias por este tiempo, por la bendición de ser tus hijos, Señor, y de poder cantar a tu nombre. En Cristo Jesús oramos y agradecemos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a pasar al estudio del día de hoy. Nosotros los días jueves estamos estudiando doctrina. Estamos estudiando nuestra confesión de fe, lo que nosotros creemos como iglesia. Ya hemos visto ya varios capítulos por varias semanas durante todo este año. Hemos hablado de las Santas Escrituras, de las Sagradas Escrituras del capítulo 1 de nuestra confesión, de lo importante que es para nosotros la Escritura o lo vital que es para el crecimiento de la iglesia y cuán necesarias son, ¿cierto?, para que la iglesia pueda crecer en santidad. Es la palabra de Dios y es lo que nosotros, o más bien lo que la iglesia debe obedecer o el creyente debe obedecer. Hablamos de Dios y la Santísima Trinidad, hablamos del decreto de Dios, hablamos de la providencia de Dios. Y ahora nos corresponde hablar de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Vamos a entrar en ese capítulo de la confesión de fe, de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Voy a pedir que abran las Escrituras primero en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés, capítulo 7, verso 29. Dice la palabra del Señor: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, y ellos buscaron muchas perversiones. Cuando nosotros hablamos de la creación, del capítulo de la creación, hablamos también de cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, a su imagen y a su semejanza. Vimos la composición del hombre, que el hombre se compone de cuerpo y alma. Y hablamos también de un poco de la caída, del pecado, de cómo el pecado entró en el mundo por un hombre. Y de eso nos vamos a centrar también el día de hoy. Dice el párrafo 1, hermanos, de nuestra confesión de fe. Recuerden que usted nos tiene una copia de la confesión. Al final del culto puede pedirme para que tenga la suya propia. Dice el párrafo 1: A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su gloria. Ahí termina el párrafo. Entonces, este párrafo, hermanos míos, nos habla acerca del pecado del hombre, de cómo Dios creó al hombre y cómo el pecado entró al mundo por el hombre. Nosotros tenemos que ir al relato del Génesis para nosotros ver la caída. Dios entonces creó al hombre en un estado de justicia original. Dios creó al hombre recto, como leímos en el pasaje de Eclesiastés, pero el hombre buscó muchas perversiones. Y nosotros no podemos decir, hermanos, que Génesis es un cuento para niños. No podemos decir que el libro de Génesis es una historia mitológica, ¿cierto? Es una historia que simplemente nos enseña verdades espirituales, sino que son relatos históricos, relatos reales que la Biblia nos está relatando acerca de la creación del mundo, acerca de la creación del hombre y de cómo el pecado también entró en el mundo por un hombre. La doctrina del pecado, la doctrina de la redención, de la salvación, se basan en los primeros 11 capítulos del Génesis. Son vitales para nosotros, para sostener nuestra fe, para sostener nuestras creencias, nuestra doctrina.
Entonces, vamos a ver, quizás en 2 o 3 partes, este capítulo de la confesión de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Vamos al libro de Génesis, hermanos, vamos al Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Verso 16, verso 15 al verso 17. Vamos a leer. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces lo que vemos aquí, nosotros, es el pacto que Dios hizo con Adán y Eva, o con Adán en este caso. Dios había hecho un pacto con el hombre que fue creado en ese estado de justicia original, de perfección, sin pecado, y era un pacto de obras, un pacto que meritaba obediencia de parte de Adán. Hermanos, los pactos en la Biblia son eventos importantes que nosotros debemos notar, destacar, son hitos que están puestos en la palabra de Dios para que nosotros podamos ver esos eventos importantes en las Escrituras y nos revelan cómo Dios se relaciona con el hombre. Dios se relaciona con el hombre a través de pactos. Siempre la historia se ha relacionado a través de pactos. Y esos pactos son las declaraciones de la voluntad de Dios, cómo Dios declara su voluntad en cuanto a cómo se va a relacionar con el hombre y las bendiciones que el hombre va a recibir al momento de relacionarse con él, de tener una relación de pacto. Por ejemplo, nosotros como creyentes nos relacionamos con Dios a través de un pacto. ¿Cuál es ese pacto? En la Biblia dice que es el nuevo pacto, el pacto de gracia. Cristo dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Sin ese pacto que Cristo hizo en la cruz, nosotros no nos podríamos relacionar con Dios. Si no, estaríamos bajo un pacto de condenación, bajo el pacto de obras, bajo el pacto de Adán, en el cual todos nosotros pecamos. Pero nos podemos relacionar de manera cercana con Dios, íntima con Dios, porque estamos en ese nuevo pacto hecho en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el huerto del Edén, Dios hizo un pacto con Adán, diciéndole: tú puedes disfrutar de todo este huerto, de la comunión con Dios, de las bendiciones de este paraíso, siempre y cuando tú obedezcas lo que yo te digo. Podrás comer de todo árbol del huerto que está aquí, pero del árbol que está en medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Porque ¿qué iba a pasar? Como dijo Eva, el día que de él comiere, ciertamente el hombre iba a morir. Iba a tener consecuencias por ese pecado. Si el hombre no comía, bueno, había vida eterna, había bendiciones de estar en ese huerto y comunión con Dios. Pero si el hombre pecaba, perdía la comunión con Dios, era sacado del huerto y aparte iba a morir tanto espiritualmente como físicamente. Esas eran las condiciones de ese pacto. Así nos vamos a relacionar, dijo Dios. Si tú obedeces, vas a disfrutar de esa comunión y de ese pacto. ¿Qué dice Oseas capítulo 6, verso 7? Si alguien me ayuda con ese texto, hermanos. Oseas capítulo 6, verso 7. Que lo tenga, lo lee puesto en pie con voz fuerte. Oseas capítulo 6, verso 7. Amén. Amén, hermano. Mas ellos, por Adán, repasaron el pacto. Allí se radicaron contra mí. Amén. Dice del pueblo Dios ahí: mas ellos, cual Adán, rompieron el pacto. O sea, como Adán rompió el pacto, así también este pueblo, está diciendo el Señor, ha roto el pacto. Entonces, ¿qué hizo Adán? Rompió ese pacto que hizo Dios con él. En esos pactos Dios es el que pone las condiciones de cómo se va a relacionar con su pueblo. Esta caída, lo más probable es que fue muy pronto, quizás días, semanas o meses después de la creación del hombre. No transcurrió mucho tiempo después de la creación, la caída. Vemos que Adán y Eva aún no tenían hijos, ¿cierto? Cuando cayeron, cuando pecaron. Entonces lo más probable es que haya sido muy pronto a la caída. Dice la confesión, cuando nos describe la caída, dice: usando Satanás
la sutileza, o usando la sutileza de Satanás, de la serpiente, para subyugar a Eva y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción, deliberadamente, transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido. O sea, fueron engañados, el hombre fue engañado por el diablo a través de la serpiente. Y así ellos transgredieron la ley moral de Dios que les había sido dada y también la ley positiva o la ley adicional que Dios le había dado a esta ley moral, que era el no comer del fruto prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y a su semejanza y escribe, dice la Escritura, las obras de la ley en su corazón. O sea, la ley moral está escrita en el hombre, en la conciencia del hombre, de tal modo que el hombre desde su creación tiene esa ley en su ser. El hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por eso nosotros vemos que Caín sabía que matar a su hermano Abel era malo, era pecado, que eso no era correcto. Adán y Eva sabían que comer del fruto y desobedecer a Dios, desobedecer la ley que Dios le había dado era malo, porque Dios ya le había dado una orden. Pero en este caso, Caín sabía que matar a su hermano era malo, porque a Dios le desagradaba, porque Dios crea al hombre con esa conciencia, con esa ley escrita en su corazón. De modo que el hombre no tiene excusa de decir, yo no conozco la ley de Dios. Por eso dice, mire, si me acompañan a Romanos, hay un texto que nos aclara eso, Romanos capítulo 2 creo que es. Versículo 14. Porque, como le decía, Caín supo que matar a Abel era malo, aunque los 10 mandamientos aún no habían sido dados. No estaba la ley, ¿cierto?, escrita, dada por Dios, que decía no matarás. Pero Caín sabía que matar a su hermano era malo. ¿Por qué? Porque esa ley moral de Dios está escrita en el corazón del hombre, está escrita en la conciencia del hombre. Mira lo que dice el verso 14 de Romanos capítulo 2. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, para ellos no había una ley escrita, la ley escrita fue dada ¿a quién? A los judíos, al pueblo de Israel. Ellos no tenían la ley de Dios. Pero ¿qué dice? Hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea, naturalmente el hombre hace lo que es de la ley, o sea, la ley moral. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, puede amar el pecador, el no creyente, a su familia, puede amar a su prójimo, puede hacer bien, puede abstenerse de asesinar a alguien. ¿Por qué las leyes de los países, aunque no son cristianos, tienen leyes de que uno no debe matar al prójimo? Bueno, porque la ley está escrita en el corazón o en la conciencia del hombre y el hombre hace por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley. Aunque la ley estaba solamente para los judíos, ellos hacían por naturaleza lo que es de la ley. Dice verso 14, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces esa ley está escrita en la conciencia de los hombres. La conciencia es un indicador para el hombre de lo que es bueno y lo que es malo, lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. En ese sentido somos creados a imagen de Dios. Aunque esa conciencia el hombre la ha cauterizado, la ha ensuciado, la ha contaminado con el pecado, es por eso que muchos matan indiscriminadamente, ¿cierto?, sin dolerse por el prójimo. Otros son indolentes con el dolor ajeno, es porque han cauterizado sus conciencias. Pero esa ley viene desde la creación en el corazón del hombre. Entonces el hombre fue engañado, transgrediendo esa ley que estaba en su interior y también el mandato que Dios le había dado de no comer del fruto prohibido. Entonces fueron engañados y desde ese momento cayeron. ¿Qué dice Génesis capítulo 3? Vamos a Génesis nuevamente. Ahora el capítulo 3.
A ver, otro hermano que me ayude con la lectura del 1 al 7. Capítulo 3 de Génesis. Puesto en pie, con voz fuerte, del 1 al 7. Amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: aunque Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y algo codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Gracias, hermano. Entonces este pasaje de la Escritura nos relata la caída del hombre, cómo el hombre pecó, el hombre fue engañado por la serpiente, por Satanás, y en ese momento, bueno, Eva, tomando el lugar de Adán, que a Adán le correspondía, ella comió del fruto y dio a su marido, que lo más probable, bueno, algunas versiones también lo traducen así, estaba al lado de ella, estaba ahí con ella, y no transmitió las palabras de Dios a su esposa, en este caso, a su familia, a su cónyuge, a su ser más cercano, que era su esposa. Él no le enseñó, no le dijo que había que temer a Dios, que había que obedecer los mandamientos de Dios, sino que la dejó pecar y en ese momento caer él junto a ella, bueno, y todos nosotros con él. Todos nosotros con él, porque Adán era nuestro representante en ese pacto. Ese pacto que Dios hizo con Adán no era solamente con él, sino era con ustedes, conmigo, con toda la posteridad, con toda la descendencia que iban a ser de Adán. Entonces, si Adán pecaba, todos pecábamos. Por eso dice la Biblia que todos pecamos en Adán. Ya si Adán no pecaba, bueno, todos hubiéramos nacido en un estado de justicia original, como Dios creó a Adán. Pero no fue así, el hombre cayó y todos nosotros nacemos en pecado por Adán, por su pecado. Adán era el responsable, por eso la Biblia dice que el pecado no entró por Eva, sino que entró por Adán porque era el responsable delante de Dios. Cuando Dios va a su encuentro, más adelante en el capítulo 3, le dice: ¿dónde estabas tú? Va donde el hombre, a pedirle cuenta, a preguntarle qué estaba haciendo, por qué pecó. ¿Acaso has comido, le dice Dios, del árbol que yo te mandé que no comieses? Y usted sabe todas las consecuencias que trae el pecado. ¿Qué hace el pecado según ese pasaje? Bueno, nos lleva a escondernos de Dios. Siempre el pecado nos aleja de Dios, nos lleva a escondernos de su presencia. Adán se escondió cuando conoció que estaba desnudo, sintió vergüenza por primera vez. El hombre no sentía vergüenza de estar desnudo y sintió vergüenza por primera vez. Y otro sentimiento más apareció por primera vez en el hombre, que fue el temor. Sintió miedo. Consecuencias del pecado, la vergüenza, el miedo, el temor son consecuencias de la caída. Consecuencias del pecado. Entonces, hermanos, ¿por qué? Bueno, porque en el momento de pecar el hombre se corrompió todo su ser. Lo que llamamos nosotros, conocemos como la doctrina de la depravación total. Todo mi ser fue corrompido, todo mi ser cayó, todo fue contaminado en el momento de la caída. Mi corazón, mis pensamientos, mi cuerpo, mi alma, todo está contaminado en el hombre desde que cayó, desde que pecó. Por eso de ahí en adelante nosotros vemos que el corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Por eso Dios decidió raer al hombre de la tierra, por su corazón pecaminoso. Pero como hablábamos, creo que el día domingo o jueves pasado, nosotros no creemos que somos tan malos, ¿cierto? No creemos que hay tanto pecado en nuestro ser, porque hay un sentir de autojusticia que nos mueve a nosotros. Pero la verdad es que somos pecadores, es que somos malvados por naturaleza. Pecamos porque somos pecadores, porque nacemos en pecado. David dijo en ese contexto: en pecado me concibió mi madre. O sea, desde que nace el niño, mi hijo acaba de nacer, lleva unos días de nacido, y yo lo veo pequeñito, precioso, mi bebé, pero es un pecador por naturaleza.
Viene con esa naturaleza pecaminosa. En unos meses más va a ir mostrando esa naturaleza pecaminosa y va a ir enojándose y va a ir estirando el pie, ¿cierto? Y llorando, y después más adelante va a querer quitarle los juguetes a sus hermanos y les va a pegar si es necesario con tal de obtener lo que él quiere. ¿Por qué? Porque el pecado viene en el corazón del hombre. Entonces, lo único que puede transformar el corazón del hombre es el Evangelio. Es la palabra de Dios, que es poderosa para cambiar nuestro corazón y sacarnos de esa esclavitud en la cual nos encontramos al pecado. Entonces el hombre desde la caída es esclavo del pecado. Dios creó a Adán en justicia original, libre. Él podía elegir no pecar, pero él escogió desobedecer, romper el pacto, y desde ese momento el corazón del hombre fue de continuo solamente al pecado. Es por eso que el Evangelio solamente puede librarlo de esa condición, así como lo hizo con nosotros. Entonces, Adán y Eva pecaron. Eva fue la que incurrió en transgresión, eso lo dice 1 Timoteo capítulo 2, y dio también a su marido, que era el responsable en ese momento de su familia. Dice también la confesión, hermanos, lo cual agradó, y aquí no habla de la providencia, de lo que ya vimos las semanas anteriores, de la providencia en la caída y el decreto de Dios, lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su gloria. De que fuera para su gloria. Entonces, Dios dejó, ¿cierto?, decidir al hombre en ese estado de justicia original, más bien, en el cual se encontraba. Y Él lo permitió porque así estaba decretado por Él, así estaba establecido, así era la forma en que Dios iba a recibir más gloria e iba a cumplir sus propósitos eternos. Hermanos, nosotros hoy día podemos conocer el Evangelio, podemos conocer la gracia de Dios, podemos conocer la misericordia de Dios, la justicia de Dios, podemos conocer a Cristo, porque un día el hombre pecó. Fallamos, pecamos, caímos, pero Dios también, posterior a eso, en el capítulo 3, versículo 15, promete ahora un nuevo pacto. Promete un pacto de gracia, ya no un pacto de obras, ya no un pacto que estaba condicionado por la obediencia del hombre, sino un pacto que era por pura misericordia y gracia de Él. Y Él dice, cuando da las consecuencias del pecado de la serpiente, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, entre su descendencia y la descendencia del diablo. Esa ha sido la lucha histórica de los hijos de Dios, los hijos de los hombres, que lo vemos después desarrollarse eso en el Génesis. Y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza, el descendiente de la mujer te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ese descendiente de la mujer que iba a venir un día es nuestro Señor Jesucristo. Como dice Gálatas capítulo 4, que en el cumplimiento del tiempo vino Cristo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley y recibiesen la adopción de hijos. Cristo es esa simiente de la mujer, y ya ese pacto que nosotros tendríamos con Cristo no iba a ser condicionado por la obediencia del hombre, porque el hombre no puede obedecer la ley de Dios. Tuvo que venir un hombre perfecto, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, y obedecer la ley por nosotros completamente, cumplir la ley, a nuestro postrer Adán, como dice 1 Corintios 15. Cristo es el postrer Adán que vino y hizo todo lo que Adán no hizo, cumpliendo la ley perfectamente, obedeciendo todo lo que Dios le mandó por nosotros, no porque Él necesitaba salvación, sino que lo hizo por nosotros, por su pueblo, por su iglesia, para que nosotros fuésemos redimidos y fuésemos salvos. Y gloria al Señor por eso. Entonces Dios, en ese estado de justicia original con el cual creó al hombre, le permitió que escogiera, y Él escogió el pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, el pecado es la transgresión a la ley de Dios. Transgresión a la ley. ¿Qué transgredió el hombre? Bueno, la ley moral, lo que estaba escrito en su corazón, lo que Dios había puesto ahí en su interior, y el mandato de Dios, la ley adicional que Dios le había dado de no comer del árbol que estaba en medio del huerto. Porque ¿en qué se resume la ley moral de Dios? ¿En qué se resumen los mandamientos de Dios? Bueno, los primeros 4 se resumen en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y al momento de Adán pecar y Eva y no obedecer la ley de Dios, ellos no estaban amando a Dios con todo su corazón, no estaban cumpliendo los mandamientos de Dios,
por lo tanto estaban violando la ley moral de Dios y la ley adicional que Dios le había dado. Entonces pecado es cualquier transgresión a la ley de Dios, a la ley moral de Dios. Párrafo 2. Párrafo 2 de la confesión. Vamos a llegar al párrafo 3 hoy. Párrafo 2 dice... A ver, alguien que lo lea, por favor, hermanos. Que lo tenga, lo lea, por favor. Párrafo 2. Amén. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros en él, por la que la muerte sobrevino a todos, pidiendo estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Amén. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? ¿Cuál fue la transmisión? ¿Cómo ocurrió la transmisión del pecado? No es que el pecado, hermanos, dejó al hombre medio muerto. No es que el pecado le dio una golpiza al hombre y lo dejó ahí tirado en el piso, pero aún viviendo. Porque eso es lo que señalan algunos. Dicen que el hombre todavía tiene algo bueno dentro, ¿cierto? Que lo puede llevar a por sí mismo buscar a Dios. Bueno, la Escritura nos dice todo lo contrario. La Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice Efesios capítulo 2 que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Cuando estábamos en esa condición, nosotros lo que éramos antes, éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. La Biblia nos dice que no hay ningún bien en nosotros. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, dice Romanos capítulo 3. Todos se desviaron. Todos nosotros nos descarriamos, dice la Biblia, como ovejas. Entonces, el pecado lo que hizo fue dejar al hombre en un estado de muerte espiritual. Muerte espiritual. Huesos secos, como la visión de Ezequiel en el valle. Huesos secos, y secos en gran manera, dice la Biblia. Pero vino la palabra de Dios, como lo hizo Ezequiel. Así dijo Jehová. Se levantaron los huesos y comenzaron a tomar vida nuevamente. O sea, Dios es el que nos da vida espiritual a nosotros cuando estamos en esa condición de muerte. Pero esa es la condición del hombre, muerte espiritual. Por eso dice la Biblia que el hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, el hombre que no ha recibido el Espíritu Santo para salvación, el hombre natural no percibe, dice, las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué dice? Son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y eso nos pasaba a nosotros también. No podíamos entender las cosas espirituales. No teníamos vida espiritual en nosotros. ¿Qué tuvo que ocurrir? Bueno, Dios nos tuvo que dar vida espiritual. Nos tuvo que dar de su Santo Espíritu. Nos tuvo que regenerar. Nos hizo nacer de nuevo. Nacer espiritualmente. Para que nosotros ahora pudiésemos comprender lo espiritual. Porque nosotros podemos comprender lo espiritual, dice Corintios ahí en ese pasaje, porque tenemos la mente de Cristo. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces la condición del hombre es de muerte espiritual y esclavo al pecado. El hombre está esclavo al pecado. ¿Qué significa eso? Que el hombre en todo lo que hace hay pecado en su vida. Todo lo que hace está contaminado por el pecado. Pero algunos dicen, no, pero el hombre hace buenas obras. El hombre puede hacer bien a su prójimo y a veces ayuda a otro. Sí, pero eso que hace aún no tiene como fin la gloria de Dios. No quiere honrar a Dios con eso que hace. Por lo tanto, esas buenas obras aún que hace el hombre, dice la Biblia, son como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Qué significa eso? Que esas buenas obras no sirven absolutamente de nada para ganar la salvación. No sirven absolutamente de nada para ganar, por así decirlo, puntos delante de Dios. Son insuficientes. Son trapo de inmundicia. Porque cuando nosotros hablamos con el hombre, hablamos con la gente, ¿cierto? Y la gente dice, pero yo no soy, ¿por qué soy pecador? Si yo no le he hecho mal a nadie, yo le hago bien a mi vecino, yo procuro estar bien con los demás. Y siempre se da cuenta que la relación que ellos mencionan es la relación con el prójimo, como si eso me ayudara a ganar la salvación, el ser buena persona. Pero no se preguntan, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Tú le has fallado a Dios? No a tu prójimo, olvídate del prójimo. ¿Le has fallado a Dios? ¿Has pecado contra Él? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Has obedecido sus mandamientos? Entonces, cuando confrontamos de esa forma al pecador con Dios, se da cuenta que ha desobedecido a Dios, que no tiene una comunión con Dios, por lo tanto es
pecador y está muerto en sus delitos y pecados. Entonces todas esas justicias que el hombre puede hacer, todas esas cosas aparentemente buenas, son como trapo de inmundicia delante de Dios. O sea, no sirven para poder alcanzar la salvación por sí mismo. Necesita un Salvador. Necesita aquel que haya cumplido la ley por él. Es por eso que si una persona, como Jesús habló con el joven rico, quiere ser salvo por sus obras, el joven llegó a Jesús y le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer yo para ganarme la vida eterna? Jesús le dijo, bueno, los mandamientos sabes. Si quieres ganarte tú la vida eterna, tienes que cumplir los mandamientos. Son 10. Aunque Jesús no le mencionó los 10 estratégicamente. Le mencionó solamente 5 o 6 que tienen que ver con el prójimo. Y el joven dijo, todo esto lo he guardado en mi juventud. Pero Jesús le dijo, una cosa te faltan ciertos mandamientos que tienes que cumplir, que son los que tienen que ver con el amor a Dios. Porque tú amas a tu dinero, amas a tus posesiones más que a Dios. Entonces anda, vende todo eso que tú has hecho tu Dios y ven y sígueme. Y él dijo, no estoy dispuesto a eso. Porque tenía, dice la Biblia, muchas posesiones. Entonces, si el hombre quiere ser salvo por sus obras, tiene que cumplir los 10 mandamientos, desde su nacimiento hasta su muerte. ¿El hombre puede hacer eso? ¿Es capaz de hacer eso? No. ¿Por qué? Porque está muerto en delitos y pecados, está esclavo al pecado, siempre está pecando, siempre hay un mal pensamiento, siempre hay una mala acción, siempre hay mentiras, robos en su vida. Por lo tanto, no puede obedecer completamente la ley de Dios. ¿Y qué hacen los 10 mandamientos entonces, antes de nosotros conocer a Cristo? La Biblia dice que nos condenan. Nos condenan. Los 10 mandamientos nos dicen, si nos hablaran, nos dicen, tú no puedes obedecerme. Tú estás imposibilitado porque eres un pecador de cumplir la ley, por lo tanto estás condenado, mereces el infierno. Entonces, ¿qué hace la ley? Como dice Pablo en Gálatas, la ley finalmente nos dice, tú necesitas a alguien que cumpla la ley por ti. Tú necesitas un Salvador. Eso nos dice la ley. ¿Y qué Pablo dijo? La ley es nuestro ayo. La ley es nuestro guía, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. La ley nos lleva a Cristo. Nos condena y nos dice necesita un Salvador. Por lo tanto necesitamos acudir a Cristo, quien cumplió esa ley completamente por nosotros. Quien la cumplió completamente para que nosotros fuésemos salvos. Entonces, hermanos, en la caída Adán y Eva cayeron del estado de justicia original y entraron en un estado de pecado, de corrupción, de muerte espiritual. Y perdieron todos los beneficios que tenían. La comunión con Dios, fueron echados del huerto del Edén y ya no podían vivir en ese paraíso. Y las consecuencias del pecado fueron terribles para la raza humana. No solamente el hombre sufrió las consecuencias del pecado, sino el mundo mismo, la tierra sufrió las consecuencias del pecado, los animales, todo sufrió las consecuencias del pecado, toda la creación. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, el pecado entró por Adán. Versículo 15 del mismo capítulo. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Bueno, esos textos hacen un contraste entre nuestro Señor Jesucristo y Adán. Cristo es nuestro mejor Adán, nuestro segundo Adán o nuestro postrer Adán, así lo llama 1 Corintios 15, nuestro postrer Adán.
Nuestro primer Adán fue hombre viviente y nuestro postrer Adán espíritu vivificante. Entonces hace el contraste entre Cristo y Adán. Adán fue el hombre que nos representaba y en él todos pecamos. Por ese uno entró la transgresión a todos los hombres, pero vino uno también, nacido de mujer, que tenía que ser hombre. Por eso Cristo, nuestro Señor, tenía que ser hombre para vivir nuestra vida, para vivir en nuestro lugar, para hacer lo que Adán no hizo, para vivir en obediencia a la ley de Dios por nosotros. Y Él vino a este mundo y murió como hombre por nosotros. Por eso dice la Biblia que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En su humanidad, en su oficio mediador como hombre, Cristo murió por nosotros. Vivió y murió por nosotros. Entonces, Adán nos representaba a todos. Si Adán pecaba, todos pecábamos con él. Entonces, ese pecado original dejó al hombre en un estado de depravación total. El hombre no puede acercarse ahora por sí mismo a Dios, ya que todas sus facultades fueron corrompidas, todos sus afectos fueron corrompidos y el corazón del hombre es de continuo solamente al mal. Párrafo 3, hermanos Baldos, sigan leyendo por favor el párrafo 3 de la confesión. Con este vamos a terminar. Siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designios de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a su posteridad descendiente de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias, espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libre. Amén. Entonces, la culpabilidad del pecado. ¿Cómo es traspasada la culpabilidad del pecado al hombre? Bueno, como dice la confesión, por generación ordinaria. O sea, la naturaleza pecaminosa es traspasada en la concepción al hombre. Cuando el ser humano es concebido por un hombre y una mujer, también es traspasada en ese momento de la concepción la naturaleza pecaminosa. O sea, somos pecadores ¿desde cuándo? Desde el vientre de nuestra madre. Desde el vientre de nuestra madre tenemos la naturaleza pecaminosa. Algunos dicen, no, es que los niños son inocentes. O sea, aún no han ejercido el pecado, aún no han pecado, no han ejercido la voluntad de pecar, pero ya hay una naturaleza pecaminosa en ellos. Desde el vientre, está ahí, está morando y está creciendo mientras ellos también crecen. Es por eso que necesitan el Evangelio, necesitamos hablarle del Salvador. Por eso a mí no me gusta llamarle a mis hijos hermanos. Ellos son hermanos, no son hermanos, ellos necesitan a Cristo. Un día espero que sean hermanos en la fe, que sean creyentes, que sean convertidos cuando ellos crean el Evangelio de Jesús. Hoy día son necesitados de la gracia de Dios y debemos hacerle ver a nuestros niños desde pequeños que a pesar de que están criándose en un hogar cristiano, el cristianismo no se hereda, sino que ellos necesitan la salvación que solo Cristo puede darles. ¿Por qué? Porque hay un pecado original en sus vidas. Entonces la culpabilidad del pecado fue transmitida por generación ordinaria. O sea, ¿qué quiere decir eso? Por la concepción. Al momento de ser generados, de ser concebidos, la naturaleza pecaminosa se traspasó, se imputó también a nosotros. Entonces podemos concluir que pecamos nosotros porque somos pecadores. Porque otros dicen, somos pecadores porque pecamos. No, pecamos porque ya somos pecadores desde el vientre de la madre. O sea, hay una naturaleza pecaminosa que está en nosotros. En maldad he sido formado, dijo David en el Salmo 51. Entonces la corrupción de Adán, el pecado de Adán, viene transmitido en nosotros desde la concepción. Nacemos pecadores y sufrimos también las consecuencias de ese pecado. La muerte es consecuencia del pecado. Morimos, nos separamos momentáneamente del cuerpo por consecuencia del pecado, ¿cierto? Pero Cristo nos redimió de ese pecado, Cristo nos salvó, salvó nuestra alma. Y no solamente nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Por lo tanto, un día ese cuerpo que estaba corrompido por el pecado resucitará incorruptible, ya no contaminado por el pecado, ¿cierto? Y se volverán a unir nuestra alma y cuerpo para estar en el estado eterno. En el estado eterno nosotros estaremos en cuerpo y alma, como fuimos creados en el huerto del Edén. Ya, porque a veces nos centramos en la salvación del alma. Y sí,
Nuestra alma es salvada, pero nuestro cuerpo también espera ese día de ser glorificado, espera la redención, espera la glorificación. Ya un día nos tomaremos nuevamente nuestro cuerpo. Dice Pablo en 1 Corintios 15 que este cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción y este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad, y entonces se cumplirá la palabra que fue dicha: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es por eso que Cristo resucitó entre los muertos, hermanos, para asegurarnos la resurrección de nuestros cuerpos también. Él es el primero en resucitar en un cuerpo incorruptible, asegurándonos la victoria, asegurándonos que nosotros resucitaremos con Él, porque nosotros en la salvación morimos con Cristo y resucitamos juntamente con Él, como dice Romanos capítulo 6. Resucitamos con Cristo. Entonces esa resurrección está asegurada para nosotros los creyentes. Entonces en esta vida estamos sujetos a la muerte, al pecado y a las demás desgracias, también a las consecuencias del pecado. Nuestro cuerpo se enferma, los cristianos se enferman, por supuesto, hermanos, nos enfermamos también. ¿Por qué? Porque es consecuencia de la caída, es consecuencia del pecado de Adán. Mire, vamos a Efesios capítulo 2, un momento. Efesios capítulo 2, ya estamos terminando. Versículo 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, ¿cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo? ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo? Una condición de muerte espiritual. Son hijos de ira, hijos de desobediencia, esclavos del pecado. Como dijo Jesús también a los fariseos, hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre quieren hacer. Él es homicida, él es mentiroso y padre de mentira. Entonces esa es la condición en la cual el hombre se encuentra después de la caída. Génesis capítulo 6 nos dice que el corazón del hombre era de continuo al mal, lo que había en ese corazón era pecado, era perversión. Por eso Dios destruyó a la humanidad en el diluvio. Entonces la confesión nos señala que esa es la condición del hombre, esa es la condición de la raza humana, pero también nos dice que solo el Señor Jesús puede librarnos de ese estado. Solo el Señor Jesús puede librarnos de esa condición. Como dije, Adán nos representaba en ese pacto de obras en el cual pecamos, pero Dios también promete un pacto de gracia. Dios promete salvación, Dios promete redención al decir que en la simiente de la mujer iba a venir aquel que iba a herir a la serpiente en la cabeza. ¿Qué significa eso? Eso es como una semilla de revelación del Evangelio. Una semilla que fue plantada ahí en el Génesis para decirnos: esa semilla va a crecer, va a crecer, va a crecer, hasta que se cumpla ese pacto, hasta que se cumpla esa promesa cuando Cristo venga, cuando venga ese descendiente de la mujer. Por eso esa semilla va creciendo poco a poco en el Génesis, va creciendo en el Antiguo Testamento, hasta que ya en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos cumplida esa promesa en Cristo, nuestro Salvador. Dice en el capítulo 12 de Génesis, fue creciendo ya una plantita un poquito más grande, esa semilla, donde el Señor le dice a Abraham: en tu simiente, en esa simiente que venía de la mujer, van a ser benditas todas las familias de la tierra. O sea, va a traer salvación ese descendiente de Abraham a toda la tierra, a todas las familias. Y nos dice Gálatas 3, si usted lee Gálatas 3, cuando habla de la promesa a Abraham, nos dice que esa simiente era Cristo, era nuestro Señor. No eran los descendientes físicos de Abraham, no era Isaac, no era simplemente el pueblo de Israel, era Cristo, el descendiente de la mujer que iba a venir a través de la simiente de Abraham. Entonces Abraham, dice Gálatas 3, que le fue revelado el Evangelio, le fue revelado la buena nueva al momento de Dios decirle: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, Abraham ya conoció el Evangelio.
Conoció la revelación del Evangelio. Entonces, ¿qué tenía que hacer Abraham? ¿Qué tenía que hacer Abraham para ser salvo? Mirar la promesa, creer en la promesa del Cristo que iba a venir, del Mesías que iba a venir, de esa simiente que iba a venir. Ellos miraban al futuro. Nosotros miramos al pasado, al Salvador que ya vino. Ellos miraban hacia adelante, hacia el futuro. Tenían que creer en el que había de venir a salvarlos. Ellos esperaban un Redentor. Por eso cuando Cristo viene, creo que fue Simeón, ahí en el templo, él dice, da gloria a Dios, alabanza a Dios, y dice que Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Isaac. Y menciona que al traer a Cristo, Dios se acordó de ese pacto que había hecho con ellos. Entonces, hermano, ese pacto va creciendo. Después a David, ya más adelante, Dios le promete un reino eterno. Un rey eterno que iba a venir de sus lomos, de su descendencia. Y no era Salomón, porque Salomón se corrompió y el reino se dividió. Ese reino eterno era Cristo, el Rey eterno que iba a venir de la simiente de David, el Hijo de David que iba a venir a traer salvación al mundo. Entonces, ¿quién es el único que puede librar al hombre de esa condición de pecado? Hermanos, es Jesús, es Cristo. Es por eso que debemos llevar el mensaje del Evangelio, por eso debemos predicar de Jesús, porque el mundo está en esa condición de muerte espiritual y necesita el Evangelio, necesita a Cristo. Cristo es el único que puede salvar al hombre, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces solo Cristo puede traer salvación al hombre. Dice, con este texto termino, hermanos, Romanos capítulo 5, nuevamente verso 18. Romanos 5, 18 al 21 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por Adán, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, Adán, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, Cristo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea, el único que puede librar al hombre de esa condición es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso nos habla la confesión, de la caída, del pecado y del castigo que recibió el hombre por la consecuencia del pecado. Solo en Cristo tenemos esperanza y salvación. Amén. Y por eso hemos sido librados de esa condenación. Por eso la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Estamos en Cristo y hemos sido librados de la condenación eterna. Ahora, para el creyente, los 10 mandamientos, la ley de Dios, no lo condena, porque dice la Biblia que hemos sido librados de la maldición de la ley. ¿Recuerda Gálatas? Ya esa maldición no está para nosotros los creyentes. Ya esa ley nos trajo a Cristo. La ley, los 10 mandamientos nos trajo a Cristo porque era nuestro ayo para llevarnos al Salvador. Y ahora el Salvador, Cristo, nos lleva a la ley nuevamente. No es que los 10 mandamientos ya no tienen vigencia para nosotros. Ahora Cristo nos lleva a los 10 mandamientos, nos lleva a la ley y nos dice: obedézcanlo, porque yo he escrito toda esa ley en sus corazones para que ustedes la obedezcan ahora. Ahora ustedes pueden obedecerla. Esa ley ya no nos condena, ya no tienen que obedecerla para ser salvos, ahora tienen que obedecerla por amor, por gratitud, porque Él puso esa ley en nuestros corazones para que la obedezcamos y vivamos en obediencia a Él. Oremos. Amado Dios, queremos agradecerle este tiempo de estudio bíblico, Señor. Ayúdenos a aprender y a profundizar más, Señor, en esta doctrina tan importante para nosotros, que es del pecado, de la caída, Señor, y sus consecuencias, su castigo. Señor, ayúdenos a vivir en santidad, a vivir vidas dignas del Evangelio de Jesucristo, porque Él nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha dado vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Señor, porque Tú nos rescataste, porque nos alumbraste con la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Tu nombre, te damos gloria, honra y alabanza en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno,